Juan capítulo 1, versículo 1, si me quiere acompañar en esta nueva serie que estamos comenzando, basada única y exclusivamente en el libro de Juan. Cada día y cada vez estamos completamente convencidos que la palabra de Dios se tiene que exponer de una manera contextual, palabra tras palabra, letra tras letra, tilde tal tilde. O sea, la Biblia nos enseña y nos dice en el libro de Isaías, yo quiero leerles rápidamente, dice libro de Isaías capítulo 28 versículo 10, dice: porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito que allí y otro poquito allá. Estamos viendo este estudio bíblico basado en el libro de Juan. Juan capítulo 1, vamos a comenzar. Creo que Dios va a hablarnos mucho y en gran manera en estos días, en estas semanas, en estos meses que estaremos leyendo y que estaremos ministrando la palabra a través del libro de Juan. Dice, Juan escribe este libro. La mayoría de los libros siempre se presentan los autores. En este caso especial no se presenta como tal, mas sin embargo más adelante vemos en los siguientes capítulos cómo es Juan el que nos está trayendo esta revelación de este libro. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino que para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres. Dice: venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, ni de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Tradicionalmente la iglesia reconoce que Juan es el autor de este evangelio. Juan, el discípulo amado del Señor Jesús, quien también nos habla la Biblia que dice que era el que se recostaba sobre su pecho. Él escribe este evangelio cuando él posiblemente se encontraba en Éfeso, estableciendo en un momento la iglesia de Éfeso, una iglesia formada por muchos gentiles. ¿Esto qué quiere decir? Los gentiles en aquella época eran los griegos, los gentiles eran los no judíos. Escúcheme, de cada judío convertido en aquella época, 100,000 griegos se convertían al cristianismo. Por lo tanto, Juan escribe comenzando una explicación del principio de todas las cosas, haciendo una referencia al libro de Génesis en el principio de la creación. Por eso se le conoce también al libro de Juan como el Génesis del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque los judíos tenían una revelación y un conocimiento, ¿verdad?, de la ley mosaica. En el Génesis ellos tenían un conocimiento de
el libro de Génesis y de los principios de Dios a través de la creación. Y nos muestra aquí a Jesús como parte del Génesis y de la creación en el libro de Génesis, en el libro también en el libro de Juan. Nos enseña este libro a Jesús revelado a la humanidad como Dios. Jesús haciéndose carne, encarnando para venir a la tierra y habitar entre nosotros. Cada una de las enseñanzas del libro de Juan están completamente enfocadas en revelarnos el mensaje original del Génesis, que era la relación de Dios con el hombre y que se perdió a través de el pecado. En el libro de Juan, cuando nosotros venimos y nos nacemos de nuevo y comenzamos una nueva vida en nuestro cristianismo, lo primero que nos recomiendan leer es Juan. Más sin embargo, yo me acuerdo que cuando yo comencé a leer el libro de Juan, pues me costaba un poquito de trabajo entender algunas cosas, tales como este primer versículo que me habla de en el principio era el verbo. Yo decía, ¿de cuál principio me habla? ¿Y de qué verbo me habla? Porque yo solo conocía, ¿verdad?, esta oración gramatical, la de sujeto y predicado, ¿verdad? Y en el predicado se encontraba el verbo, y el verbo era la acción ¿de qué? ¿La acción de quién? Del sujeto. Si le saben, ¿verdad? Ayúdeme. El verbo era la acción del sujeto. Esta que me decía, Juanito corre mucho, ¿verdad? ¿Cuál era la acción? Correr. ¿Quién lo estaba haciendo? ¿Sobre quién caía? Sobre Juanito. Y cuando yo leía, pues como yo decía, no le entiendo absolutamente nada. Ahora, escúcheme bien. El libro de Juan se escribe más o menos entre el año 85 y 95 después de Cristo. ¿Sí? Los primeros 30 años del cristianismo y nacimiento de la iglesia cristiana surgen con los judíos, pero eran muy pocos. Ustedes recordarán que los judíos esperaban la promesa de Dios establecida en el libro de Isaías, que vendría un Mesías. Muchos judíos hasta el día de hoy siguen esperando esa promesa del Mesías, del Redentor. Muchos judíos no reconocieron a Jesús como el Hijo de Dios. De hecho, pertenecían al Imperio Romano. Y el Imperio Romano, que estaba pues gobernando todo parte de Asia y parte de Europa a través de un poderío militar y de una autoridad militar, se encargaron precisamente de disipar el mensaje de la resurrección de Cristo y de hacerlo ocultar para que no se convirtieran. Mas sin embargo no pudieron. Ustedes recordarán incluso que después de la resurrección de Jesús hubo una gran persecución de los primeros cristianos. Ellos tenían que reunirse en casas de una manera secreta. Cuando se escribe el libro de Juan, está enfocado precisamente a que los griegos pudieran entender de una manera más clara el evangelio del nuevo nacimiento. Y por eso hay un cambio. Ellos traducen el libro de Juan en griego, cuando en el original si hubiera sido traducido para los judíos sería en hebreo. Y en algunas Biblias, por ejemplo en el inglés, traducción en inglés, no existe la palabra verbo. Dice, en el principio era la palabra, word. O sea, la palabra. En el principio era la palabra. ¿Por qué? Porque para los judíos la palabra tiene un sentido y un contexto diferente que para los griegos. No era como para los griegos simplemente un sonido, ¿verdad? Un concepto. Para los judíos
la palabra tenía un poder muy fuerte, poder de creación, y tenía un rema, algo que provocaba una acción. Por eso Juan, cuando escribe en el libro de Juan este versículo, y que está en el griego, cambia del concepto palabra a verbo. Y sí, cambia para poder enseñarnos gramaticalmente cómo el verbo es la acción de el sujeto. Y es enseñarnos que Jesucristo viene a tener o hacer aquí en la tierra la acción del Padre. Y que Él es la deidad, pero viene a aterrizar todo lo que el hombre no había entendido. ¿Sí me entiende? ¿Voy bien? ¿Sí me está agarrando la onda? Digo, porque cuando empezamos a estudiar en domingo este libro y de repente no estudiamos o no enseñamos algunas cosas que en los últimos tiempos tal vez se enseña en la iglesia, y estamos perdiendo el contexto o el sentido de poder aprender la palabra de Dios, y nos desviamos y vemos hoy en día mensajes que autosatisfacen nuestras emociones nada más, ¿verdad? Dios es un Dios que también desea que nuestras emociones sean satisfechas, pero eso no es todo. También Dios desea que nuestra mente, nuestro razonamiento nos gire la ardilla, ¿verdad? Dile al que está a tu lado, para que nos gire la ardilla, Dios nos está hablando. Necesitamos, escúcheme bien, tener fundamentos de nuestra fe, conocer lo que creemos y en dónde estamos parados, y por qué la Biblia nos enseña estos principios. Y yo quiero enseñar algunos pequeños principios de este libro de Juan que vamos a estar aprendiendo domingo a domingo. Mire, si usted va a cualquier iglesia, le voy a pedir algo: cerciórese que lo que nos estén enseñando esté en la Biblia. Eso es la única seguridad que usted tiene que buscar en cualquier lugar, que todo lo que hablemos esté en la palabra de Dios. Principios que vamos a enseñar en este día. Si yo pudiera ponerle un título a esta predicación, se llama El Verbo se hizo hombre. El Verbo se hizo hombre. Primer principio, lo vemos, que quiero hablar es el origen, su origen. Estamos hablando de Jesús. Dice la Biblia: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Si hablamos que el verbo en el griego es el logo, es la palabra hecha carne, significa Jesús en el principio. En el principio era Jesús, y Jesús era con Dios, y Jesús era Dios. O sea, Jesús tomando en el principio desde la creación el origen de Dios, tomando forma no nada más en el nacimiento natural a través de la virginidad de María, viniendo a la tierra y diciendo: ahí comienza el principio de Jesús. No, Juan está enseñando el principio divino de Jesús desde el principio de la creación, llevándolo a el Génesis. Yo les decía hace un rato, para el judío una palabra era más que un sonido, ¿verdad? Era algo vivo, dinámico, una palabra algo cargado de poder, mas sin embargo para los griegos no lo era. En Génesis capítulo 1 versículo 3 en el hebreo dice la Biblia: y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. El poder de su palabra, la palabra creadora, la palabra de Dios haciendo todas las cosas solo con la voz del Padre que era creador. Ahora, en el libro de Juan, en el Nuevo Testamento, Juan, el Génesis del Nuevo Testamento, dice que en el principio también me habla de un creador. En el principio era Jesús,
y Jesús era con Dios y Jesús era Dios. Era en el principio con Dios. Y me dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Wow. La palabra en acción, la palabra creadora. Era en el griego, dice, existía. La palabra era en el griego significa que ya existía. En el principio es que existía Jesús y Jesús era con Dios y Jesús era Dios. No como comenzó a existir en el vientre de María para manifestar su nacimiento y existencia solo al nacer. Jesús estaba desde el principio de la creación, porque estamos hablando de que Jesús es Dios. Ahora, para algunas religiones y algunas sectas, incluso que tienen cambiado esta parte y una falsa interpretación de Juan capítulo 1, a donde ellos argumentan, dicen, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Pero aquí cambian y dice, y el verbo era un Dios, negando la deidad de Jesús como parte de la Trinidad formadora de toda la creación. En Génesis, cuando Dios creó la tierra, dice que Él, cuando creó al hombre, hizo participar a toda de la deidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, diciendo, hagamos al hombre a imagen y semejanza de Dios. Su origen de Jesús era divino. Jesús era Dios. Y desde el principio de la creación, Jesús ya estaba participando. Él ha existido siempre. Él es eterno. Un día me preguntó mi hijo y me dijo, ¿cuándo comenzó? Bueno, cuando nosotros tenemos un comienzo y tenemos un fin, dice, ¿cuándo comenzó todas las cosas? Y yo le dije, todas las cosas son eternas. Y me pregunta, ¿Dios es eterno? Me dijo, ¿y Jesús es eterno? Le digo, sí. ¿Él no tiene principio? No. ¿Él no tiene fin? Tampoco. Él ha existido siempre, seguirá existiendo siempre y vivirá para siempre. Porque una de sus naturalezas en el origen de Dios es que Él es divino, eterno. ¿Sí me entiende? ¿Vamos bien? ¿No le está, sí le está reburujando aquí la ardilla? Ahora, para los griegos, cuando el cristianismo comienza, ustedes recuerden que los judíos eran perseguidos, sobre todo por creer que Jesús era Dios. O sea, bajo el gobierno y la autoridad de los romanos, ellos pensaban que Jesús les iba a quitar su poderío, su gobierno, les iba a usurpar lo que ellos estaban controlando. Por lo tanto, tenían el concepto de que si Jesús se proclamaba Rey de Reyes y se proclamaba el Rey de los judíos, ellos iban a perder el control de todo el imperio romano. Por eso perseguían a los judíos. Y cuando los judíos se convertían, generalmente eran atormentados, llevados a la cárcel, y muchos de ellos eran muertos. ¿Por qué? Porque temían que Jesús se proclamara rey. O sea, ellos temían. Por lo tanto, empieza a permear mucho más el cristianismo en los judíos, en los griegos. Y los griegos eran lo que eran los gentiles. Por eso dice la Biblia, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Quién? Su pueblo, el pueblo judío. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí entramos todos nosotros, ¿verdad? Gentiles, que Dios nos dio el privilegio. Ahora, su origen es eterno. Él ha existido siempre, Él vivirá para siempre y Él es Dios y seguirá siendo Dios por toda la eternidad. Jesús, el Hijo de Dios, el que se hizo carne, el que vino a la tierra, escúcheme bien,
No es un profeta, no es una energía, no es un iluminado, es Dios mismo revelándonos a nosotros, habitando entre nosotros para conocer al Padre. ¿Sí lo entiende? Bien. Segundo punto, su naturaleza. Vamos a seguir leyendo. Versículo 1 y 2 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Jesús era, es y será siendo Dios. Este es en el principio con Dios. Dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Su naturaleza era una naturaleza divina y creadora. El Dios de toda la creación. Y cuando Dios creó al hombre a imagen y semejanza de Dios, usted y yo traemos atributos de Él como su ser creadores. Hay una naturaleza creadora en nosotros. Dile al que está a tu lado: tú tienes la capacidad de crear. Y vemos que su naturaleza de Jesús era divina. El verbo dice era con Dios, parte de la Trinidad. Desde el principio de la creación, Jesús y el Padre y el Espíritu Santo obrando. Jesús dice en el capítulo 14, vamos a hablar de Juan 14, cuando está con sus discípulos y es tiempo de que Jesús parta a la diestra del Padre, les dice a sus discípulos: es necesario que yo me vaya para que ustedes puedan conocer y establecer una relación ¿con quién? Con el Espíritu Santo. La obra de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo obrando siempre con nosotros. Su naturaleza divina, ¿sí? Cuando Dios dice hagamos al hombre, ¿verdad? Es una participación de las tres personas y Dios obrando ahí. Su naturaleza creadora. Todas las cosas por Él fueron creadas. Mire, Primera de Corintios capítulo 8 versículo 6, ¿qué dice? Dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, el cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Señor, ¿qué? Jesucristo, por medio del cual todas las cosas y nosotros por medio de Él, por medio del cual son todas las cosas. Creador, Jesús, el creador del universo. Juan se carga de presentar a Jesús con Dios mismo como un maestro, como un profeta, pero sobre todo como el creador del universo. Cuando Jesús se apareció en la tierra, fíjese, había 400 años de distancia que se le llamaron de silencio entre el libro de Malaquías y el Nuevo Testamento y los evangelios. Y este tiempo hubo mucho oscurantismo y mucha deformación de las enseñanzas del evangelio y de Dios. Cuando la iglesia primitiva en el libro de Hechos surge a través de los primeros discípulos orando y buscando a Dios, dice, en un aposento alto, después de que Jesús había resucitado, ¿sí? Ellos temían por su muerte, salieron de Jerusalén, fueron a Galilea. Jesús se les manifiesta en Galilea y les dice: regresen a Jerusalén, pónganse a orar y esperen la venida del Espíritu Santo. Es cuando la iglesia surge y nace y empieza un nuevo mover a través de la historia, a través de la iglesia primitiva, la iglesia cristiana. Necesitamos ir a los orígenes. Necesitamos ir a los principios y necesitamos establecer su palabra, su concepto para hoy en día como iglesia. Por eso estamos estudiando el libro de Juan, porque muchos de nosotros de repente no tenemos una base bíblica para sustentar lo que creemos y nuestras bases son emocionales, superficiales, ¿sí? Sensoriales. Y nos estamos enfrentando a una iglesia que con una facilidad
pierde su fe. Escúcheme bien, la fe viene solo ¿por qué? Por el oír, y el oír la palabra de Dios. Nuestra fe tiene un sustento, y el sustento está en la palabra de Dios. Anhelamos, deseamos que como iglesia nos metamos a la palabra. Tercero, el primero vimos su origen. Segundo vimos ¿qué? Su naturaleza. Tercero, su encomienda. Versículo 4, vamos a seguir versículo a versículo. En él estaba la vida. ¿Quién? Jesús. Y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. El mundo estaba en tinieblas. Por eso les hablé ahorita de cuando termina Malaquías y empiezan los evangelios. Hubo 400 años de oscuridad, de pérdida, a donde el pueblo de Dios estaba en una ignorancia. Bueno, hoy algunos estamos en mucha ignorancia. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Cuál era la encomienda de Jesús? Rescatarnos de la muerte y de las tinieblas. Y cuando nos rescató de la muerte, dijo que nos trajo vida, y vida en abundancia. Él es la plenitud de todo en nosotros. No nos hace falta nada, absolutamente nada. Me encanta ver su actitud. Una actitud a donde Cristo es pleno en nosotros. Cuando Él nos da todo, y en Él vamos a encontrar nuestra completa plenitud. ¿En quién? En Jesús. Y a veces muchos de nosotros, ante una gripita o ante algo, ¿verdad? Y dices, ¿por qué no viniste? Ay, es que me vio feo la decán. Es que me hacen feo. Es que no me buscan. Es que no sé qué. No sé cómo. ¿Sabe qué? La iglesia tiene que madurar y crecer. Y tenemos que irnos a la palabra. Una iglesia en donde hay muerte, no hay vida, ¿verdad? Y donde hay muerte, apesta, hay pudredumbre, hay descomposición. Jesús vino a rescatarnos de la muerte. Dice Romanos 5:12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado también entró, dice, la muerte. En Génesis 3:1 al 19 vemos cómo el hombre al pecar se aleja y se aparta de Dios. Y cuando el hombre se aparta y se aleja de Dios, lo primero que viene a su vida es muerte. Jesús dijo: yo he venido a que tengas vida y la tengas en abundancia, la plenitud. Él es mi fuerza, es la razón de mi existir, ¿verdad? No es mi familia, no es mi esposa. Hay personas que dicen: es que ya no quiero vivir, ya mi esposa no me quiere, ¿verdad? Pobre de mí, miserable de mí. Canciones, poemas, ¿verdad? A donde sacan sus galletas María saladas, o cual, y se quieren rasgarse las venas, ¿verdad? Cortarse las venas. A donde la vida no tiene sentido, porque no hemos encontrado el sentido y la razón de nuestro vivir cuando conocemos a Cristo como la plenitud de aquel que llena todo en nosotros. Y si estoy en Cristo, lo tengo todo. Y si lo tengo todo, tengo vida. Y si tengo vida, ando en luz. ¿Está usted de acuerdo? Anímeme. Dice: rescatarnos de la muerte. Y segundo, librarnos de las tinieblas. Juan capítulo 1, seguimos, versículos 5 al 9. Dice: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Juan vino a anunciar la luz de Jesús. Este vino, dice, por el testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todos hombres, venía a este mundo.
Cristo Jesús, trayéndonos todo. Fíjese lo que dice Colosenses, capítulo 1, versículo 13. Si me ayudas, Shai, con el piano, por favor. Dice: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. La luz trae herencia a nuestra vida, la cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de los pecados. Lo tenemos todo en Él. Repita conmigo: lo tengo todo en Cristo Jesús. Mire, hay una historia de un filósofo griego llamado Diógenes. Dice que este griego filósofo salía todas las mañanas con su lámpara a buscar muy temprano a la luz del sol, pero apoyándose con una lámpara potente e iluminando a cada hombre que veía en su camino y en su paso. Y la gente le preguntaba: ¿qué buscas? Y dice: ando buscando al hombre perfecto, pero nunca lo he encontrado. Si él hubiera encontrado a Jesús, hubiera encontrado al hombre perfecto, porque en Cristo Jesús hay plenitud, y en Él, dice la Biblia, hay la perfección. ¿Cuándo llega la perfección? Cuando estemos en su presencia, con Él. Siguiente y último, y con esto quiero terminar. Dice: en el mundo estaba, y el mundo, versículo 10, por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Ante la conquista del Imperio Romano sobre los judíos, sobre los griegos, era el imperio que dominaba en aquel entonces. Ellos amedrentaban a todos aquellos que trajeran una nueva fe, y que esta fe atentara contra lo que ellos creían que era su autoridad y su poderío. Así es que los judíos tuvieron mucho miedo de convertirse al cristianismo. Eran pocos judíos los que se convertían, pero se iban convirtiendo cada día más. Pero dice la Biblia, versículo 11, que a lo suyo vino y los suyos no le. ¿Quién eran los suyos? El pueblo judío. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Era tan interesante como por cada judío convertido, 100,000 griegos se convertían y buscaban a Dios. Y el evangelio empezó a crecer, no tan solo en Judea, en Samaria, en Jerusalén, en Asia, sino dice la Biblia que hasta lo último de la tierra. Y usted y yo somos producto de la predicación del mensaje que salva a todos los que creen en su nombre. Nos dio potestad de ser hechos llamados hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Hay una diferencia entre ser criatura de Dios e hijo de Dios. Un hijo de Dios tiene ciertos privilegios, y el más grande privilegio que tiene es que hay una protección, hay una cobertura, hay una dirección, ¿sí? Hay un propósito en nuestra vida como hijos de Dios. Pertenecemos a la casa del Padre, y como hijos tenemos una herencia valiosa, y esa herencia valiosa nos hace caminar en plenitud. Necesitamos regresar a los orígenes de nuestra fe y del cristianismo, a donde encontramos a través de una relación con Cristo la verdad. Lo vamos a ver más adelante. Su fin, ¿cuál fue? Habitar entre nosotros. Y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
estando en su trono de gloria, dice que Él descendió, se hizo carne, se hizo hombre y descendió desde lo más alto, dejando todos y cada uno de sus privilegios que tenía. No dejó su deidad, escúcheme bien, dejó sus privilegios de ser Dios. Se despojó de su comodidad, incluso de sus atributos, haciéndose hombre y descendiéndose a la tierra con el propósito de que habitar entre nosotros. Wow. ¿Usted dejaría su comodidad para ir a habitar entre un grupo de personas malhechores, malvivientes, ingratos, ratas de dos patas, mentirosos, incróspidos, inodoros, incoloros, insaboros, malagradecidos, para no tan solo habitar entre nosotros, sino para vivir con nosotros y para amarnos e incluso morir por nosotros? Segundo, su fin fue habitar entre nosotros, hacernos hijos de Dios. Dice versículo 13, dice: a los cuales no son engendrados de sangre, sino de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de voluntad de Dios. Él nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y tercero, inciso C, darnos vida eterna. Jesús, el verbo de Dios hecho carne, para habitar entre nosotros, para salvarnos de la muerte del pecado, para revelarnos al Padre, para volver a que nosotros pudiéramos recuperar ese deseo del principio de la creación, del Padre habitar en medio de nosotros, para que algún día usted y yo podamos gozarnos en la eternidad juntamente con Cristo. Escúcheme bien, no nacemos para morir, nacemos para vivir en la eternidad juntamente con Él. Ya sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Cuando entendemos estos conceptos, entendemos el mensaje de la eternidad y de Cristo Jesús. Póngase de pie. Estaremos estudiando el libro de Juan. Me encantan muchos temas que vamos a estar así puestos de pie. Ese es el mensaje. Esta es la razón principal. Estos son los fundamentos de nuestra fe. Jesús haciéndose hombre para habitar entre nosotros, dejar la obra y la presencia del Espíritu Santo en nosotros para encontrarnos con el Padre. Cuando todo estaba perdido, tal vez cuando no había esperanza, cuando las situaciones adversas y difíciles en nuestra vida no nos hacen ver una luz, Jesús viene a traer una luz de esperanza. Y esa luz nos alumbra en medio de nosotros para revelarnos el amor del Padre, enviando a su Hijo a morir por nosotros. Me encanta ver testimonios como el de Fernando, como el de Sara Flores. Yo le preguntaba a Sara en la primera reunión, la pasamos también. Yo le decía: ¿cómo estás? Dice: muy bien. Han detectado cáncer con muchas complicaciones, muy difícil, una situación. Y cada que yo hablo con ella, ministra mi vida, me alienta y me da ánimo a seguir. Y también me da vergüenza cuando yo me quejo, ¿verdad? De por qué a mí, por qué yo, este perro siempre me orina y el pájaro siempre me zurra.
Así estamos, ¿sí o no? Todos nos quejamos porque el pájaro nos zurra y el perro nos orina. Ya no quiero vivir, ya no quiero estar. Perdón, gracias, hijo. Porque el agua se cae. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Está usted de acuerdo? Y nos olvidamos de lo eterno. Nos olvidamos de lo verdadero. Nos olvidamos de lo justo. Lo que Dios ha venido a hacer aquí a la tierra por cada uno de nosotros. Si usted viene hoy a la vid en esta y nos visita, veo que hay varias personas que nos visitan hoy en esta segunda reunión. El deseo de nuestro corazón es que Cristo sea hecho real en sus vidas, como lo hizo en nosotros, y que Él sea no tan solo su creador, sino su Padre y yo su Hijo. Para todos aquellos que nos visitan hoy en esta segunda reunión, les queremos invitar a tener un momento con ustedes. Tenemos un obsequio para ustedes. Hay un salón en la parte de atrás. Hay unas personas que están levantando su mano allá atrás, aquí adelante. Allá está Indira, no sé, de este lado. Allá está Hugo, de este lado veo varias manos. Si usted nos visita, queremos invitarle a pasar con nosotros. Queremos orar, queremos abrazarle y darle la bienvenida. Aquellos que nos visitan, ¿por qué no les damos un fuerte aplauso hoy? Y para todos los que si gustan salir, pueden ir saliendo. Un par de minutos les vamos a invitar. Gracias. Para todos los que nos quedamos, nunca olvide lo que Jesús vino a hacer aquí a la tierra por nosotros. Tómese, abrácese, no se abrácese, abrace lo que Dios envió a la tierra y no lo suelte. A Jesús, nuestro Salvador, y que en Él haya plenitud de todo, porque si lo tengo a Él, lo tengo todo. Muchas gracias. El martes tenemos reunión de hombres. Quiero recordarles a todos los hombres, hay muchos hombres en esta congregación. Yo creo que no venimos ni el 30% a la reunión de hombres los martes. Los invitamos. Que tenga buen provecho. Que Dios les bendiga.